Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos llegando al episodio 4 de este bonito podcast de Contacto Miedo. Ya tuvimos a Gerardo, ya tuvimos a Eric. ¿Quién será el invitado del día? No, ya también tuvimos a Uri. A Uri también, ¿Quién amigo será el invitado de esta vez? Uy, estoy muy emocionado por saber, pero saludándolos desde el estudio. Como siempre estamos en el mejor estudio de grabación de Aguascalientes. Así es, el estudio Creative Recording. Aquí estamos transmitiendo para todos ustedes. Así es. Si ustedes quieren grabar su podcast, el mensaje de siempre, ya saben lo que tienen que hacer. Manden mensaje al Facebook de El Estudio, así lo encuentran, El Estudio Aguascalientes. Y si ustedes dicen que escucharon este anuncio en el podcast de Contacto, les darán un precio súper especial, señores. Así que manden mensaje. El Estudio está ubicado en la calle Laureles 602, justamente atrás del Foro del Lago de la Expo Plaza. Así es, y sin más por el momento, ¿con qué episodio nos vamos, mi querido Tony? Con el episodio número 4 de Contacto. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan real es la realidad? Bienvenidos a Contacto, un podcast semanal donde estaré contándole a Tony Luna Jr. y a un invitado especial casos de fenómenos paranormales, teorías conspirativas, creepypastas, crímenes realmente escalofriantes y un montón de cosas más que nos harán preguntarnos todo lo que sabemos. Yo soy Josué Dau y hoy tenemos un invitado especial. Mi compadre, Charlie Falcón. Carlitos Falcón. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, José, muchísimas gracias. Yo sí te aplaudo, mi Charlie. Gracias. Tony, Josué, encantado de estar aquí. Aquí andamos. La verdad estoy también ansioso por saber de qué va a tratar el programa. No me dijiste nada más me dijiste vente y vamos a hablar. Y yo dije, chales, ¿de qué va a tratar? Vamos a escuchar la mano peluda, vamos a reaccionar. ¿Qué onda? Casi la mano peluda. Estoy ansioso y estoy muy contento de estar aquí, Josué. Excelente, mi querido Carlitos. Y del otro lado, mi compadre, como siempre, Tony Luna Jr. How are you? Amigo, estoy muy contento, pero por favor que ya no sea de trastorno de personalidad, porque no puedo creer el podcast pasado, si ustedes lo escucharon. O sea, ustedes lo escucharon la semana pasada. Tony tiene 10 minutos que lo acaba de terminar de escuchar. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Sí, no. Bueno, ya me confundí, pero bueno, ustedes si lo van a escuchar. Así te dejó la historia, No, está muy buena. Si lo escucharon, está muy buena. Y si lo van apenas a escuchar, no se lo pierdan porque está muy buena. Así es. Y no, contento, hermano, de estar aquí una vez más y ansioso nuevamente de escuchar esta historia que quieres. Híjole, y no sé qué esperar, Yo me siento como cuando exponías y no sabías del tema, que te avisaron 5 minutos antes. Oye, vamos a exponer, tú estás en nuestro equipo. Ok. Va. O sea, que lo haces a fuerzas por la calificación. Así es. Así me siento ahorita. Pues bienvenido a Contacto. Rifársela. Así es. A la uni. Vámonos con esto. En 1848, las hermanas Fox practicaban las artes místicas en Nueva York, encendiendo la imaginación de miles y trazando un camino que ahora es muy transitado. A pesar de sus prácticas controversiales y su eventual confesión de engaño, siguen siendo consideradas como unas de las mayores exponentes en la creación del espiritismo en Norteamérica. ¿Qué es como brujería? Como brujería, como los mediums y todo ese tipo de cosas. O sea, prácticamente ella maneja los espíritus a su antojo. A su antojo, así es. Sean buenos o malos. Y también como las más famosas en el mundo espiritista. Sin embargo, medio siglo antes de su aparición en los titulares de los periódicos y justo 12 años después de la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, una gran porción de la población de un pequeño asentamiento en la costa de Maine fueron testigos de un hecho igualmente extraño, lo que terminaría como uno de los primeros y posiblemente el primer caso documentado de la aparición de un fantasma en Norteamérica. A pesar de las acusaciones de fraude, brujería y satanismo, los residentes de la granja Blaisdell en Sullivan se comunicaron con el espectro de una mujer conocida como Nellie Butler. A diferencia de la atención recibida por las fraudulentas hermanas Fox, este caso cayó en la oscuridad, pero en el momento se hablaba como una de las historias de fantasmas más extraordinarias de la historia. O sea que las hermanas invocaron un fantasma que no debieron de invocar. Las hermanas Fox eran unas, según esto, unas medium, que se hicieron famosas porque hacían una especie de espectáculo donde se escuchaban cosas, se escuchaban ruidos, movían cosas y resultó que era un fraude. Resultó que las hermanas dijeron que todo lo movían ellas y todo era un engaño.
Y no es cierto. No, sí, esto sí fue cierto. O sea, sí es cierto, pero amigos, a veces no pasa eso. O sea, sí pasa. O sea, se quemaron por jugar con fuego. Se quemaron por jugar con fuego, exactamente. Ven, chavos, por eso no juegan a la Ouija. David y Joanna Hooper se casaron y se fueron a vivir a East Franklin, Maine, durante la segunda mitad del siglo XVIII. David Hooper había peleado en la Revolución Americana y ahora era un veterano. Había sentado cabeza con Joanna, quien dio a luz 9 hijos entre 1775 y 1784. La segunda de estos hijos fue una niña llamada Eleanor, mejor conocida como Nellie, nacida el 25 de abril de 1776. A la edad de 19 años conoció a George Butler, un joven capitán de la Marina, del que su padre, Moses, había peleado también en la Revolución Americana, y obviamente pues también era un veterano, y fue reconocido como uno de los primeros colonos ingleses de Franklin. Habían adquirido un aserradero y eran una familia acomodada. La pareja se casó y vivían juntos en Butler Point, Franklin, una zona boscosa al este de Egypt Bay. 2 años después de su matrimonio, Nellie quedó embarazada. Desafortunadamente fue víctima de un parto complicado y murió el 13 de junio de 1797, menos de un día después de la muerte de su recién nacido. Nace el bebé, se muere, y al día siguiente se muere ella. Qué triste. Qué triste. Juguito de chale. Fue sepultada en Butler Point, en una tumba sin nombre. Para el ahora viudo George Butler, la vida se mantuvo relativamente quieta durante unos años, hasta que en el invierno de 1799 cayó en Maine, trayendo consigo no solo noches sombrías y frías, sino también una serie de eventos bastante peculiares y controvertidos, que verían su vida boca abajo y aparentemente atrapada en un ciclo de unión y pérdida. La familia Blaisdell era encabezada por Abner Blaisdell, otro veterano de la Revolución Americana. Él se había casado con Mary Card, pero después de su prematura muerte, también se le murió la esposa, se volvió a casar con Mary Simpson, con quien se fue a vivir a Sullivan, Maine, un pequeño pueblo a 10 millas del sureste de Franklin, en el lado oeste de Taunton Bay. Era una comunidad rural muy unida que consistía de solo 20 familias, igual que Franklin. También prosperó económicamente en la construcción naval y algunos molinos. Abner y Mary tuvieron 7 hijos, 5 niños y 2 niñas. La primera niña fue nombrada Hannah y nació en 1780. La segunda era Lydia, era la segunda hija. Bonito nombre, bonito. Sí, nombre. Lydia, es L-Y-D-I-A. Así se va a llamar mi hija. Lydia. Se va a llamar Lydia. Quien nació 5 años después, en 1785. La casa Blaisdell estaba situada en el norte del pueblo, en una granja de 100 acres, como el bosque de Winnie Pooh. No creo que sea igual de bonito, pero sí. Donde Lydia y Hannah pasaban sus días cortando y clasificando lana en el sótano de la casa. Como la mayoría de los casos en esos años, Abner era un hombre religioso y la familia le seguía los pasos. Entonces siempre oraban juntos y buscaban vivir bajo la gracia de Dios, ¿no? Eran muy, muy religiosos. Cuando el duro y sombrío invierno de 1799 cayó sobre Sullivan, Lydia Blaisdell, de casi 15 años, se vio en una severa lucha contra una especie de peste, una pestilencia. Coronavirus. Escena enferma y en cama, su sistema inmunitario estaba sucumbiendo a una enfermedad que no tenía remedio y fácilmente podría haberle quitado la vida. Y fue durante este periodo de enfermedad que el primero de varios encuentros inusuales ocurriría en la granja Blaisdell. Viniendo de la bodega, Lydia escuchó una serie de golpeteos. Después de que se llevó a cabo una búsqueda en el sótano y no se encontró el origen, Abner llamó a la familia para rezar, asegurándose de que si el sonido provenía del cielo o de algún otro caso no terrenal, el Señor, obviamente el Señor de los cielos... Espera, ¿el Señor de los cielos? Bueno, no el narco, ¿no? ¿Espera qué? O sea, Dios les haría saber que de cualquier manera qué era, ¿no? No pasó mucho tiempo para que los sonidos evolucionaran y la familia Blaisdell comenzara a escuchar la voz de una mujer que venía de su sótano. Pero al verificar no encontraron rastros de ningún tipo. Diciembre se hizo enero y pasado el año nuevo, estas peculiares visitas dieron un paso adelante, seguido de apariciones fantasmagóricas de una mujer vestida de blanco parada en el sótano y conversando con la familia Blaisdell. Este rostro fantasmal decía ser Nellie Butler, la misma mujer de Franklin, hija de David y Joanna Hooper y esposa de George Butler, fallecida hace casi 3 años. 3 años después, Okay, sí. Nellie Butler se le aparece a la familia Blaisdell en su sótano. Ok, es que me hice poquito bolas con tantos apellidos. Con tantos apellidos. Y Sí. tantas muertes repentinas. Ya sé, todo el mundo se muere en este ya, podcast.
El fantasma apareció al principio solo para la familia Blaisdell, pero noticias como esta se propagan rápido y Nelly tenía planes que requerían la creencia de alguien más que los Blaisdells. ¿Sí? O sea, en resumidas cuentas, vamos a hacer un resumen a la gente que nos está escuchando rápidamente, mi Josh. A ver, dalo tú. No, tú, por favor. ¿Por qué? ¿No estás poniendo atención? Sí, pero pues dalo tú. no me quedó muy claro todavía. Nelly Blaisdell se casa con George Butler, tienen un hijo, se muere, al día siguiente se muere Nelly, la entierran. 3 años después, en la casa de los Blaisdell, se aparece Nelly en el sótano. Ok. Ese es el resumen. Perfecto. Okay. Pero, por ejemplo, no sé si lo vas a decir a continuación, pero las hermanas Fox, ¿dónde entran en todo esto? ¿O lo vas a Era mencionar solo una ahorita? introducción. Ah, Las ok, hermanas ya, Fox ya. no tienen nada que ver en esto. O sea, nada más Ok, quería va. dar el contexto de las hermanas Fox, de las espiritistas y... Ah, ok, va. Ok. Tiempo atrás, aproximadamente 2 años antes de la aparición del fantasma de Nelly Butlers, Lydia Blaisdell y George Butler, el ex esposo de Nelly, habían tenido una especie de relación que se aproximaba al cortejo. Obviamente, Abner, el padre de Lydia, estaba totalmente en contra de que su hija anduviera con un vato de 29 años. ¿No? La hija 2 años antes tenía 13 años y andaba con un vato de 29. Yo también le hubiera dicho a mi hija que yo no. le meto un madrazo. El amor no tiene edad. No, no es cierto. No, sí, la verdad sí está muy raro. Tampoco eso. se pasen de rosca. Sí, no, eso sí está, la verdad Sí, está muy exactamente. O sea, comúnmente vemos a la gente, bueno, ya en aquellos años pues, también se casaban súper chiquitas, pero la diferencia de edad era Bruta. De edad era creepy. abrumadora. Creo que ¿no? en esa etapa era muy común, ¿no? En esa época. Exactamente, sí. Era A lo donde, mejor 20 años. era te donde la le perdono. ofrecías, donde Sí, le ofrecías al 29 papá era un tanto. cerdo, una vaca a cambio de su hija, ¿no? Así era. Señor, más o le menos de la traigo mi época. mejor gallo, deme a su hija. No, como un gallo, o sea. ¿Qué los gallos? ¿Tú te venderías por un gallo? ¿De qué? ¿De qué calidad, verdad? Sí, ¿De bueno. qué? Después de conversar con el fantasma a finales de diciembre, su voz incorpórea hacía eco en toda la habitación, pero Abner había notado un cambio de opinión. Ahora parecía que Nelly no solo había permitido que se casaran. O sea, Nelly les decía que se casen, 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 sino que ahora lo estaba ordenando. Dice que era su misión divina. Entonces Nelly les decía, es mandato divino que Lydia y George se casen. Cuando no quería, ni Nelly quería, ni el papá quería. Ok. ¿Sí? No, O sea, no, o sea- no estoy muy convencido, hermano. Es que. Lo está pensando, lo sí, está es que, pensando, o sea, lo está estoy pensando. pensando que por qué lo está obligando, o sea. Ajá, es que ¿qué ahí le te va. importa? Ay, O no, sea. es que ahí te va. Esto se pone cada vez mejor. Las partes, Lydia les dice, las partes deben estar unidas y lo que Dios une no lo separa el hombre. Qué bonito fragmento de la Biblia. Okay. El 1 de enero, el fantasma ordenó a Abner y a Lydia que fueran a visitar a Moses Butler, padre de George, para transmitir su mensaje que deseaba que la pareja se casara. El mensaje debía ser entregado junto con un verso de la Biblia, Marcos 10, y específicamente estas líneas. Por esta razón, un hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne. Entonces ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Marcos 10, del 7 al 9. Porque no solo investigamos historias paranormales, sino también leemos la Biblia. Segmentos de la Biblia, claro, claro. Lydia y su padre emprendieron el peligroso viaje a Franklin en medio de una terrible tormenta de nieve, cruzando las delgadas capas de hielo del congelado río Taunton. A lo largo de su viaje, Lydia se molestó aparentemente y ella tampoco estaba demasiado interesada en el concepto de matrimonio. O sea, Lydia se enoja porque como que no le interesaba casarse. No. Y Nelly la alienta a seguir adelante y pues a continuar, ¿no? con el viaje. Entonces, cuando llegan a casa de Moses Butler, se dan cuenta que el viaje había sido en vano, porque Moses se mostraba fuertemente en contra de la unión. Abner insistía que era la voluntad de su fallecida nuera y que ellos iban con un mensaje, que el espíritu había viajado con ellos y si deseaban un milagro como prueba adicional, solo tenían que desearlo y se cumpliría. Como era de imaginarse, esto no le hizo mucha gracia a Moses. Dijo, están locos, me están diciendo que un fantasma viene con ustedes, que ¿Qué quiere les que pasa? tu hija se case con mi hijo, ¿qué te pasa? Nel. Y los mandó muy lejos. A la chingada. ¿Cómo que un fantasma quiere que se case? ¿Cómo que un Pero si fantasma bien quiere que pendejo. estás? Pero si lo que le sigue. Reaccionó normalmente. Ok, Sí, no, yo no la, también hubiera reaccionado sí, así. no la quiero regar. O sea, el fantasma quería. O sea, estamos hablando de las mismas personas de la que tiene 13 años y 29, ¿verdad? Sí, y el fantasma quería que se casaran.
Estás pero si bien un pendejo, fantasma. Nomás porque no te has topado con mi hija, que no tengo todavía, pero si te topas con mi luego. A medida que las horas pasaban después de su partida, Moses comenzó a tener dudas. ¿Por qué Abner habría venido en este camino con tan malas condiciones para decirle que se case, además arriesgando su vida, para hacer una propuesta de matrimonio que él mismo se oponía? O Para hacerme semejante propuesta de matrimonio. Exactamente. Sí, lo está haciendo por algo, ¿no? Está sospechando. Exactamente. Dice, ¿por qué si tú también decías que en él? ¿No? En la mañana del 2 de enero, Lydia y Abner salieron otra vez al crudo clima de Maine y fueron a la casa de David Hooper, el papá de Nellie, la fantasma. Ajá. Esta vez su expedición sí fue exitosa y David aceptó visitar la residencia Blaisdell ese mismo día para confirmar la identidad de su difunta hija. También visitaron a George Butler, el ex esposo, y le entregaron el mismo mensaje y lo invitaron a visitar al fantasma de su esposa, bueno, de su ex esposa, en el sótano. Al encontrarse con la aparición de Nellie, tenemos el testimonio escrito de ambos hombres que muestran su convicción y creencia de que lo que vieron fue lo que Abner describió como el fantasma de su pariente fallecido. O sea, ya llegaron, lo vieron y dijeron que Simón, que sí era su esposa. Sí. Me cae, sí es. Sí es. Me cae. Sí, Simón. A pedido del espectro, enviado por 2 mensajeros, fui a la casa de Abner Blaisdell y al conversar con él obtuve muestras tan claras e irresistibles de que ella era el espíritu de mi propia hija, dice David Hooper, que no me dio menos satisfacción que admiración y deleite. Me dio una razón satisfactoria por la que me tomé la molestia de venir hasta acá en lugar de que ella fuera hasta mi casa. O sea, la ve el papá, dice, sí es mi hija, yo la vi con mis propios ojos y aquí está, ¿no? El testimonio de George Butler, quien se presentó en la casa Blaisdell, había terminado de conversar con el espíritu y también va por el mismo rumbo. George es el ex esposo. Entonces, cuando me llamaron para hablar con esta voz, pregunté, ¿quién eres? Lo que el fantasma le responde, una vez fui tu esposa. A ti. Dice, ¿recuerdas lo que te dije cuando estaba viva? Le contesté, realmente no sé a qué te refieres. Y la voz dijo, ¿no recuerdas que te dije que no pensé que debía vivir mucho contigo? Te dije que si algún día me dejaras, nunca cambiaría mi condición, pero que si yo te dejara, no podría culparte si lo hicieras. ¿No? En resumidas cuentas, le dijo, si yo me muero, te puedes casar. Claro. Pero si tú te mueres, yo no me voy a casar. Por respeto. Por respeto, ajá. O sea, básicamente, ahí está, ¿no? Esto pasó entre mi primera esposa y yo, mientras ella seguía viva y no había ninguna persona dentro de la habitación. Esto fue entre nosotros y estoy seguro de que nunca se hubiera revelado a nadie, y nadie podía habérmelo dicho antes de que lo hiciera esta voz. David Hooper llevó su experiencia en la casa de Blaisdell y su encuentro con el espectro directamente con Moses Butler, el papá de George, donde le confirmó la verdad, que el fantasma de Nellie Butler había surgido en el sótano de la casa, que había hablado con ella y que su deseo era un mandato divino para que se llevara a cabo el matrimonio entre Lydia Blaisdell y George Butler. Y así, con un fuerte suspiro, Moses Butler se resignó a lo inevitable. Después de todo, ¿quién se puede interponer a la voluntad de Dios? Pero es que, o sea, siento que Nelly llegó como así bien jerrosa. Sí, diciendo, sí, oye, llegó te vas a casar porque me lo dijo Dios que te vas a casar básicamente con este hombre. así era, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿ella qué gana? O no sé si lo vas a mencionar ahorita, No. pero sigo con esa... Esa con esa incertidumbre curiosidad, de sí, saber esa qué onda. incertidumbre de Dios mío, tiene 13 años. Es que era una fantasma generosa. O sea, nada más ese era su destino en la vida, dar lata. Tan pronto como el compromiso se hizo público, voces disidentes comenzaron a aparecer. Había muchos que pensaban que Lydia intentaba engañar a George para que se casara con ella, mientras que otros pensaban sobre la posibilidad de que la necromancia, que es el arte de invocar fantasmas, estuviera en juego y el espíritu no fuera más que un demonio o un demonio familiar. ¿Un demonio haciéndose pasar por Nelly? Por Nelly, ajá. O sea, la gente pensaba que Nelly era un demonio. Okay. O que lo estaban invocando, o que Lydia era una bruja, o que hubo un sinfín de teorías conspirativas contra Nelly por ahí. Cuando Sally Wentworth, la escéptica hermana de Nelly, visitó la casa Blaisdell el 3 de enero junto con su esposo Moses Wentworth, y George Butler dijo sobre el espíritu: escuchamos el sonido de los golpes. Lydia habló y una voz respondió, cuyo sonido me recordó a la voz de mi propia hermana. En un instante, pero no pude entenderlo, aunque estaba dentro de, pues ahora sí que de mi rango de visión, ¿no? Si hubiera sido una criatura que respiraba, habría respirado en mi cara. O sea, la tenía aquí enfrente.
Se le subió el muerto. Se le subió el muerto. Pasé por la habitación que conducía del sótano a otra habitación y allí me sorprendí mucho cuando entendí plenamente el mismo tipo de voz. Todavía hablando en el sótano a estas palabras. Soy la voz de alguien que llora en el desierto. Eran las palabras de Nelly, ¿no? Les decía todo. Soy la voz que llora en el desierto. A partir de este momento despejé a Lidia en cuanto a la voz y acusé al diablo, dice la hermana de Nelly. O sea, dejó de acusar a Lidia, de decir, yo pensé que era esta morra. Ajá. Y ahora yo digo que es el diablo. O sea, ahora sí ya está asegurando de que es el De que era un demonio. sí. Ajá, todo el mundo decía que era un demonio. Pues podría ser. Pues podría ser un Sí, demonio, sí. sí, podría ser. Era una opinión que mantendría hasta el día de su muerte. Dijo que su voz sonaba como la voz de su hermana, no cuando estaba sana, sino cuando estaba en su lecho de muerte. Recordemos que Nelly muere por el parto, cuando muere su bebé, entonces pues Nelly hablaba como yo creo que toda... Oye, pero ¿por qué Nelly habrá querido que se casara con alguien de 13 años? Es lo mismo que le estoy preguntando a José. O sea, ¿qué va a ganar ya sea Nelly o el demonio de que un señor ya grande se case con una niña de 13 años? No, espérate, no, güey. No, ¿Qué? no te casas, no. No, y supuse una teoría muy estúpida. A ver, échale. No hay teorías estúpidas en este podcast. Ya me dio curiosidad, ahora la vas Sí, a yo decir. también quiero ya, saber. ya. Échale. No. No, échale. Estoy pensando que... No sé, échale. No, es que tengo miedo de sentirme muy estúpido. No te puedes dilo. sentir Estúpido ya podcast. estoy. Dale. Venga. No. O sea, no habrá Nelly querido que se casara con una niña de 13 años porque... O una de dos. O se parece mucho a su hija. ¿A la hija de quién? De ellos. Ellos... Su hijo murió a las horas de nacido. O sea, que tú estás diciendo como que lo sustituya, ¿no? Su hijo. Claro. Pero No. ¿por qué O necesidad que de le recuerda a ella, o sea, su infancia de ella, no sé, o sea, como que vio a la niña así como, se parece a mí. ¿No? No. Te dije que era muy estúpida mi teoría. No es No es estúpida, es válida, pero... Puede ser tonta, pero no estúpida. Pero siento que no justifica, o sea, ¿por qué se tienen que casar? O sea, ahí como ¿Por qué? O sea, habiendo tantas mujeres en el mundo, ¿por qué con una niña? Y aparte, ¿no había leyes, güey, en esos años? que No. la La ley de Dios. Y la gente pensaba que era mandato divino. O sea, todo mundo pensaba que Nelly había sido enviada Por Dios. por Dios. Ajá. El fantasma era enviado por Dios. Y el resto de las personas, no manches, dijo que venía por parte de Dios. Simón, que se case. Que se case con la niña. Que se case Que porque se le case preguntó a sus Simón. ovarios y le dijeron que Simón. ¿Así? Bueno, ya, perdón la interrupción tan grave de este podcast. No, está tenía bien. la duda. duda existencial de... En Ah, mi sí, o es sea, una- sí, cada vez que hablabas, güey, seguía yo diciendo, ¿pero por qué con una niña, güey? Yo pensé que decías, Billy Milligan tenía 24 personalidades. Aparte, pero... Sin superar el anterior. Sí, no. ¿Quién es Christine? Sí, no, pero qué raro que se casó. Oigan, con por una niña. cierto, suscríbanse a este canal. Sí, suscríbanse porque vamos a estar subiendo podcast e investigaciones paranormales. Así es. El mismo día, el capitán Paul Simpson visitó el sótano para presenciar el fantasma ante la insistencia de Paul Blaisdell, que era hermano de Lidia. Paul era hermano de Lidia. Y el capitán Simpson acaba de aparecer en la historia. Ok. Sí, porque ya estamos... Yo, Capitán Simpson, Charlie y yo sí. así como... a ver, ¿qué pedo? ¿Qué onda? ¿Cuándo salió? No mames, sí, ya sé, güey. ¿Quién es quién? Como ya estaba haciendo costumbre, bajaron al sótano, apagaron la luz, dejaron las velas y esperaron a que aparecieran los golpeteos. Ya era rutinario, ya era ritual este asunto de llegar al sótano, apagas la luz, apagas las velas y Ya se te aparece. Ajá, se te aparece. Entonces Nelly apareció, como era de esperarse, y cuando Paul le habló, ella respondió las mismas palabras que las que le había hablado a Sally ese día. Soy la voz de alguien que llora en el desierto. Preparad el camino del Señor. Endereza sus caminos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Invócalo mientras está cerca. Oye, pues con esas palabras yo también diría que es mandada por Dios, güey. Claro. Sí, pues sí, güey. Sí, Llegó de una manera tan formal y tan No les sabía de mi educada. Se me olvidó decirles que tengo una discípula. Ahí les va. Es nueva. Trátenla Acaba con de llegar. cariño. Acaba de llegar y- Está sentada porque no sale en la última cena. Entonces... ¿Qué, güey? Perdón. Ya podemos... Es su podcast, o sea... Sí, déjalo, que Pero se no, huele, que se se huele. huele. Sí, Se huele. No, ¿tienes más? No. Date. Qué bonitas palabras dice. O sea, yo sé que están en la... ¿Esa está en la Biblia? ¿Investigaste? No, fíjate que no me fijé, no lo chequé en la Biblia, así que no te podría decir si está en la Biblia o no. Perdón, es que pues con esas palabras yo también diría, no, sí es mandada. Perdón, a No la se falta diga de más. mi investigación bíblica. Perdóname.
Prosigue, amigo. Prosigo. Uno pensaría que una visita fantasmal podría evocar cierto grado de miedo en una aparición, en una población supersticiosa como la de Sullivan en 1800. O sea, imagínate que toda la gente es religiosa y se les aparece un fantasma cuando nunca habían visto un fantasma. No, pues no mames. O sea, todo el mundo se hubiera asustado. Y a nosotros, güey, que se nos aparece, ¿no? Hijo de su... Lo menos que piensas, güey, es que te lo mandó Dios. Lo menos que quieres es estar cerca de él. Sí, no. Si a mí me asusta bajar en la noche a la cocina por un vaso, de agua, escucho cualquier ruidito ahí, el cerebro te juega chueco. Piensas que es Oye, no, cosa. yo quiero un fantasma así, que me hable bonito de Dios y que me diga, ándate con una de 13 años, ¿no? Tú quieres un fantasma que te diga que andes con una de 13 años, es pederastía, amigo. Sí, lo veas como lo veas, es pederastía. Eso me da miedo. Ya te quemaste. No pederastía, güey. Pero... ¿Quieres que un fantasma te diga que andes con una de 13 años? No, yo no lo haría. Yo no lo haría. Pero oye, o sea, que un fantasma, el señor que le gusta a una niña de 13 años, pero él dice, ay, güey. O sea, estás apoyando la pederastía de todas maneras. No, güey. Yo quiero un fantasma que venga y me diga, oye, tienes que estar con Scarlett Johansson o algo así. Yo también quiero un fantasma de esos. Que te diga, ¿sabes qué? Cásate con Dana Paola. Como Dana Paola. Bueno, ándale. Ok, ¿no? O sea, el contexto, déjame defenderme, por favor, porque ya la quemada que me estás dando está muy impresionante. Échale. O sea, yo el esquema que quiero dar a entender. Sí, expláyate. Sí, es que un fantasma te hable bonito de Dios y te apoye con algo que a lo mejor tú quieres, pero no es debido. ¿Tú quieres casarte con una niña de 13 años? Yo no. Pero a lo mejor esa persona sí quería, güey. Pero ¿por qué a fuerza patrocinar la pederastía? Que no, cabrón. Es que sí lo estás patrocinando. O sea, si yo hago mi historia, te digo, el fantasma mejor que me diga, tienes que casarte con Scarlett Johansson porque Dios lo dice. Y yo digo, no manches, sí. No. Si Dios imagínate lo dijo, que pues, exactamente que el fantasma se le aparezca a Dana Paola y le dice, tienes que escuchar el podcast de Contacto porque el que habla se quiere casar contigo. Ok, está bien. Aquí hablamos 3. Te puede... Ok, está bien, lo acepto. No puedo la pedestaría. ¿La qué? La pedestaría. Pedestaría. Tony, pederastía. Pederastía. Acabas de aprender una nueva palabra hoy. Mira, yo solo quiero aclarar hoy una cosa. Sí. Yo no apoyo... A la cámara, por favor. Yo no apoyo la pederastía. ¿La qué? la trata de menores. No, eso no es pederastía. No, es que trata de como venderlas. El apoyo de una relación con una menor de edad, extremadamente menor de edad, como 13 años. Oh, señor diccionario. Diccionarios. Señor sinónimos. Sí. Sinónimos. O sea, ya déjenme en paz. Continúa, José, continúa. No, es que ¿sabes qué? No, güey, con todo respeto, chinga. No, güey, no mames, o sea. Yo no me refería a apoyar la... No, ya, vamos a cambiar de tema. No, yo creo que a lo que tú te referías era de que el vato de la historia quería, ¿no? O sea, él quería andar con una de 13 años. No, pero es que ahí sí te equivocas. Él no quería, nadie quería, ninguno de los dos. ¿Ah, no? O sea, bueno, no. él sí quería. Sí quería. Él sí quería porque andaba cortejándola. Él andaba cortejando. Sí, él andaba cortejando. El que no quería era el papá de ella y el papá de él. Y ella tampoco. No, ese era un vato enfermo. Entonces, imagínate una persona que quiere, güey, y de repente se encuentra el fantasma de su ex esposa y le dice... ¿Se murió? Ah, bueno, pues así. Lo aventamos sin... Va. O con el celular, creo que se puede, ¿no? Ah, sí. Y le dice a su ex esposa, güey. O sea, le dice a su ex esposa, no hay pedo, vete con la niña. Dice, ay, qué coincidencia. Y es más, Dios me dijo que lo hiciera. Oye, güey. Oye, y luego por eso piensan que la iglesia es pederasta. Eso es un tema aparte. Sí, eso ya es un tema ya delicado. Sí, es un tema muy delicado. Yo nomás voy a dejar eso ahí. Sí. Entonces, en pocas palabras, en resumen, la historia está muy chingona y yo no soy pederasta. Gracias. Prosigue. Gracias por este podcast tan genial. Nos vemos a la próxima. Después de un pequeño discurso con ella, ya me ando brincando. No, sí, fíjate. No, sí ibas ahí, ¿no? Sí, iba ahí. Pero parecía que Nelly tenía algo en sus palabras, porque le estaba diciendo que la gente pues podía ser muy asustadiza, ¿no? Después de un pequeño discurso con ella, sus temores se disiparon por completo y fueron cambiados por una especie de placer, ¿no? Tan encantador fue su discurso y conversación que los convencía de que no tuvieran miedo. De hecho, rutinariamente tranquilizaba a los visitantes a no temerle. Y Abraham Cummings, acaba de llegar a la historia, un evangelista viajero, teorizó en una carta posterior que él creía que Nelly golpeteaba para anunciar su presencia como un visitante en la puerta de enfrente. Uy. Para que no se asustaran, o sea, ella llegaba y se nota la puerta sola, güey. No te asustes, güey. Es el fantasma de Nelly nada más. Es Nelly. Aparte, todo un fantasma educado. Todo el mundo ya sabía que estaba en el sótano, entonces llegaban Era Nelly. Hora de Nelly.
¿Qué quieres? Estoy comiendo. Estoy en el baño. Ven. Que te agarre a media en el trono. No, se te regresa, yo creo. Que te agarre en medio del acto, güey. Igual se te regresa. Se te regresa. Sí. En lugar de... Te asisca del sisirisco, güey. Sí, bueno, saquen eso de sus mentes, nuestros escuchas. Ay, no. Entonces, o solo contestaba una vez que se le hablaba. Si tú preguntabas, ¿quién eres? Hasta que tú preguntabas, ella contestaba. Otro gato. De clásico. Sí. Para evitar asustar a alguien, ¿no? Para que nadie se asustara. En los 5 meses transcurridos entre el compromiso y la boda, las noticias del espíritu comenzaron a extenderse y llegaron a las ciudades locales. La gente llegaba de los pueblitos repartidos por el condado de Hancock para ver la aparición de Nellie Butler. Hasta este punto ya se había hecho una atracción. Ya era un fantasma famoso. Era un fantasma famoso, ¿no? Todo Como el mundo Gasparín. quería ver al fantasma de Nellie Butler. No, yo no. No, la neta, yo no pagaba por eso, ¿no? Pues A no, mí ni me da- a pagaban, mí era me da gratis, intriga era gratis. saber Era cómo era el gratis. fantasma, güey. Era un fantasma vestido de blanco. Como todos El los outfit fantasmas. típico de un fantasma. Oye, no aclara ahí la historia. Oye, ¿en qué momento les cambiarán? Les dirán, ¿sabes que ya te moriste? Blanco. A los fantasmas. O sea, es que cámbiate la ropa. A las mujeres, ¿no? Te moriste vestido blanco, aunque no te hayas muerto con vestido blanco. ¿En qué momento les enseñan a hablar así? Eso debe ser como fantasmología 4, ¿no? Sí. El segundo semestre de la escuela de Me fantasmas. imagino así las clases fantasmagóricas. Muy buenos días, alumnos. A ver, los de nuevo ingreso. ¿Cómo te moriste tú? Perfecto. Te vas a aparecer. Te vas a atropellar. Te vas a aparecer ahí. Otra vez no, por favor. No, ya lo sufrí demasiado. Repetí esa clase. pero ya fuera de broma. No dice. No la ahí describe. en la historia no la describen. No, solamente describen que es una mujer vestida de blanco y a veces con un velo. Eso Sí, es todo. es el típico outfit de un fantasma, Ajá, de una es- mujer. Pues yo creo que a lo mejor el típico outfit de un fantasma nació por Nelly. Recordemos que Nelly es la primera aparición documentada de un fantasma. Oh, Uy, es el cliché de está todos los documentada, fantasmas. güey. Sí. Bueno, no documentada como tal, no hay videos porque son los 1700. Claro. Pero ella fue el Pero hay origen de los cartas. clichés. Ella fue el origen Pero de qué los raro fantasmas, que se fíjate. aparezca con velo blanco y de blanco si se supone que murió dando a luz. Sí, ajá. Si yo fuera un fantasma, me gustaría aparecer con mi ropa favorita, güey. De negro. Nah, de negra nada. No soy tanto de. ¿No eres tan darks? No soy tan dark. Soy más de un color rojo, azul. Mi playera del América. Yo, no si sé. fuera, yo, si fuera fantasma, yo me aparecería a las personas que me cagan, güey. ¡Uy, puto! Es Me buena- hiciste es buena bullying en la propuesta. ¿Te escuela. asustaste, putito? ¡Uy! Suscríbanse. Sí, suscríbanse. Bueno, iban a ver a Nellie Butler, se reunían en el sótano de la casa de los Blaisdell, que estaba atestado para ver de qué se trataba todo el alboroto. O sea, siempre se llenaba de gente. Normalmente conversaba con los visitantes durante 2 o 3 horas, porque hasta eso era un fantasma amable. A todo el mundo le contestaba y le decía todo el asunto. Hablaba de diferentes temas de entre 2 y 3 horas. Sin embargo, no todos los visitantes estaban tan dispuestos a creer, y muchos de los que iban a ver a los eventos por sí mismos se mostraban escépticos ante cualquier actividad espiritual. O se mostraban hostiles a la idea de una aparición fantasmal. Sospechaban que podría tratarse de algún demonio conjurado por alguna brujería de Lidia, era lo que yo les decía hace rato, ¿no? Que decían que Lidia era una bruja y que todo era un engaño para casarse con George. O sea, La la excusa, gente, pues. la gente pensaba que el fantasma de Nelly era la excusa para que Lidia se casara con George. Como para embaucarlo. Eso no se hace de todos modos. Eso no se hace. Tiene 13 años, gente. 13 años. Bueno, no, ya tenía 15. Ya mero. Tony, por favor. ¿Sigues? Falta que dijeras, ya trae pelito, ya. Yo no lo dije, O sea, lo acabo de decir. No hay delito. No, lo acabas de decir tú, güey. Por eso. Estaba externando tus pensamientos. exacto. ¿Cómo saben que yo pensé eso? Pues porque te eres tú. conocemos. No, yo Ah, dije, no. ya, bueno, o sea, ya 15 años, pues ya no está tan 13, güey. O sea, ya 15 Sí, está... pues claro, obviamente de 13 a 15 hay sigue 2 siendo años. igual de mal. No, es que no, o sea, sigue siendo malo, ¿no? No, le quería agregar algo como de pero. Para pero saber Mira, los es que otros, sabes ¿no? que si tuviera 15 y tuviera 19 años el chavo, güey. Sí, son 4 años. Bueno, no mames. Pues es como el farruco que anda con las de secundaria. Sí, no, ajá, exacto. Porque Porque fuera del Conalep se ve mucho eso, güey. O sea, Saludos a los del sí, Conalep. perdón, pero ya, o sea, ella tenía 15, el otro ya tenía 31, güey. 32. Exacto, o sea, ya es Sí. Ya, qué pedo, más ruco. Sí, o sea, de todas maneras la brecha de edad seguía siendo la misma.
¿Y Era ella un no don se llegó a con una enamorar de señorita. él, güey, aunque sea un ratito? Es un ratito. Un sugar. Que sea un ratito. Lo más, sí, es el pedo, güey. En ese tiempo no existían los iPhones, así como de, bueno, por lo menos Pues me va a dar un iPhone. No, Oye, bueno, al menos me va a comprar tu 4 vacas. Eso te iba a decir. No, yo Una de máquina de bueno, me va a dar escribir una nueva. vaca. No, creo que Me va a dar una cabaña. O... una casa nueva, una mansión, las podían construir. Güey, ya nos estamos yendo, perdón. Perdón, dale. En cuanto a Lidia, ella misma todavía tenía sus propias reservas, que contó a algunos de sus amigos y terminó en planes para huir antes de que el matrimonio pudiera tener lugar. O sea, Lidia tampoco quería casarse con él y quería alargarse. Mujer A ver, aguanta, inteligente. entonces todavía no se casaban. No, todavía no se casaban. Todavía ¿Ayer no se vivían casaban. juntos? No, tampoco. O sea, Nelly se seguía apareciendo para decir que ellos se iban a casar, pero todavía no se casaban. 2 años más, mija. Aguántate 2 años más, Deja por que favor. cumplas los 18. 18 y ya, neta. 18 y ya nos casamos, corazón. Neta, te lo juro. No, 21. En Estados Unidos son legales a los 21. Ah, demonios. Sí, eran 6 años todavía. Así que, cuidado. Ella tenía parientes en York y ella ideó un plan para subirse en un barco que estaba atracado en Tanton Bay para irse y quedarse con estos familiares lejanos. La cuestión es que le contó a George el plan. Ta-ta-tan. No muy inteligente. No muy inteligente, Lo que ¿no? dije anterior, no. Exactamente. Y rompió pues toda la relación que habían tenido y su compromiso. George ahora no estaba muy detrás de la idea de casarse con la joven y protestó por la idea, pero no fue para bien. Se necesitaría mucho más para mantenerla en Franklin. Y mucho más es lo que recibió. El fantasma de Nellie Butler habló con Lidia frente a varios testigos, incitándola a quedarse e insistiendo en que si navegaba, sus aflicciones navegarían con ella. Le dijo, ¿te vas? Todo se va contigo. O sea, la perseguía la desgracia, la morra. Bueno, ni tan desgracia, se iba a casar. La perseguía el matrimonio, llamémoslo de alguna manera. La perseguía el matrimonio. La propuesta ahí va a estar. Así es. Todo sería en vano. Y así como deseaba el espíritu, Lidia y George se casaron el 29 de mayo. Las dos familias estaban reunidas en Butler Point. ¿Todavía tenía 15 años ahí? No, ya tenía 15. Ok, 15. ok. Ajá. Apuntaban a llevar a cabo la unión. Con sus deseos cumplidos, el fantasma de Nellie Butler bien podría haberse encogido en los rincones de una historia no contada, o sea, ya se pudo haber ido, ¿no? Y rechazada por los rumores de gente local. Sin embargo, Nellie apenas estaba comenzando. Era una fantasma bien castrosa. Dios O sea, de mío, verdad, como la castrosa del salón, o sea. Nomás falta que le dijera, Tú quiero sabes 6 a quién me hijos, refiero. cabrón. Yo sé Ustedes saben bien a quién me te refieres. refiero, ¿no? Sí. Saludos. Yo no escuché, amigo, perdón, ¿puedes repetirlo? Que Nelly es como La castrosa la del salón. castrosa del salón. Ah, Es sí, cuando sí. te digo, los dos bien saben a quién me refiero, ¿no? Sí, saludos. Daniela, sí. Cínicamente. Sí, muchas ay, Danielas qué en mala México, onda eres. Sí. Lozano, Daniela Lozano. ¿Sí? ¿No? Sí. O ya la cagamos. Ah, no, ya. Saludos, de todas maneras. Saludos, A saludos. todas las Danielas del mundo. ¿Te parece? Especialmente las castrosas. El día después de que Lidia y George se casaran, Nellie se encargó de visitar a los recién casados con un mensaje de profecía. Otra. Lidia afirmó que no fue larga para este mundo. Continuó explicando que Lidia se quedaría embarazada y daría a luz a un solo hijo, antes de que una muerte prematura la tomara. Tal como le había sucedido a ella misma. Claro. Y con la profecía entregada, el sótano de la casa Blaisdell se quedó en silencio por un momento. Pero, ¿esa profecía con qué fin? Con el fin de chingar. O sea, Dios A ver, mío. ¿puedes repetir? Ese fue la... ¿Puedes ¿Qué repetir la necesidad, profecía? Dios La mío? profecía es que Lidia quedaría embarazada y daría a luz a un solo hijo, antes de que una muerte prematura la tomara, tal como le había sucedido a ella misma. Ah, pinche envidiosa. Eso ya es como una tipo maldición, ¿no? ¿Te Sí, mueres? sí, Sí. sí. No, me Ajá. muero, tú te mueres. Exacto. No, y además te vas a casar con mi marido, culera. No. O sea, desde el 1700 las mujeres son perras, güey. Son tóxicas. No mames. Y con la profecía entregada, el sótano de la casa Blaisdell se quedó en silencio por un momento. Pero las voces de los locales todavía susurraban sobre Nellie. ¿Era un plan retorcido ideado para atrapar a George Butler por Lidia? ¿O era una presencia demoníaca? Los rumores corrían por las colinas boscosas y las tierras de cultivo del condado, y no parecían detenerse. Para esto, ya después de que les dio la profecía, Nellie ya no se apareció.
Ya se había ido. Ya hizo su desmadre, pues ya. Te avisó, te vas Ya a le dijo, morir. te vas a morir. Cámara. Siento, o sea, Se que lavó las manos. Lávense las manos, por favor. se puso su gel antibacterial. Gel antibacterial, tu cubrebocas y no salgan de casa. Hashtag, quédate en casa. Quédate en casa. Hashtag, suscríbete. Ah, sí, güey, ya me la ganaste a huevo. Después de los 63 días ausente, o sea, pasaron 2 meses y cachito, la actividad Más cerca fantasmagórica de los 18. se lanzó a toda marcha. En al menos 29 ocasiones, en agosto de 1800, ella fue vista por más de 100 personas. Nelly volvió a aparecer a más de 100 personas. El fantasma siempre invitaba testigos al sótano. Abner Blaisdell apagaba la luz de las velas, dejando la habitación en oscuridad, mientras que la visita comenzaba. Sí, la rutina. La rutina, siempre iniciando con una serie de golpes para anunciar su llegada. Era estrellita, o sea, le gustaba llegar y... ¡Ya llegué, perros! Es que te digo, ¿No? si es la morra castrosa del salón, te lo juro. güey. Básicamente. Durante estas visitas... ¡Oli! Oye, ¿no ha llegado la morra de los plumones? ¡Oli! Durante estas visitas, ella no siempre se dejaba ver a todos en el cuarto al mismo tiempo. Ya era selectiva la morra. A veces nunca aparecía del todo, otras solo aparecía unos pocos y otras no podías verla. Porque ya era mamona. Disculpe, Sí, Ya se le por subió la favor, profecía. cita pa' Se le poder subió hablar la con- maldición. Ella siempre se aparecía vistiendo un brillante vestido blanco o cubierta con un velo, que era lo que decíamos. Es la única descripción que tenemos. A veces cargaba el cuerpo de su bebé muerto en brazos. O sea, a veces Ay, aparecía con el bebé. Y todavía les decía, no se asusten. No se asusten. Hazme el favor, con Es mi un bebé bebé muerto. muerto en brazos. No. No te asustes. De por sí cuando escuchas a los gatos, ¿no? Que están ¿Peleando? teniendo acá su ok. coito. Jugando luchas, ¿eh? Están jugando luchas los gatos. Se escucha como un bebé y te cagas. Soy Jesús. ¿A las 3 de la mañana? Ah, Ahora obviamente imagínate, es un- ves físicamente, ves una mujer vestida de blanco, tapada con un velo que no toca el piso, o sea, flotando, con un bebé muerto. con algo cargando que es un bebé muerto. O sea, Exactamente, como ¿cómo que me no voy es a la mejor asustar? imagen que puedas tener en el mundo, ¿no? Ella le dijo a Abner Blaisdell que su padre, que estaba enfermo, estaba en el cielo alabando a Dios con los ángeles. Abner no le creyó. Sí, pues, Obviamente no le había creído, ¿no? Porque pues, sí, su papá estaba enfermo, pero sabía las noticias de que seguía vivo. Y de hecho, había muerto 7 días antes, sin que Abner lo supiera en ese momento. El papá de Abner vivía en York, que estaba lejísimos, entonces las noticias tardaban en llegar. ya, no era como de que déjale mando un WhatsApp. Y Ajá, exactamente. la noticia. Pero Nelly ya sabía. Y Nelly le decía a Abner, tu papá está en el cielo alabando a Dios. ¿Por qué? Por castrosa. Porque eso quería, o sea, nada más llegó a joderle la vida a los Blaisdell. Bueno, a George. ¿En qué momento se convirtió en una historia cómica? Yo tengo una teoría. Está haciendo todo esto porque ella le dijo, si tú te mueres, yo me voy a quedar soltera. Pero si yo me muero, no te voy a culpar de que te vuelvas a casar. Pero si no lo va a culpar, ¿por qué está molestando? ¿Por Porque qué? la morra es ¿Qué? tóxica. Dios mío, ay. Porque es así. ¿Neta, mujeres? Porque incluso después de la muerte, las morras están viendo que no vuelvas con otra, que no te vayas con otra. De hecho, Niéguenmelo. esto sí lo puedo relacionar con un comentario que me dijo mi novia antier, creo. Sí, algo ¿ves? algo Sí, lo me- queremos me escuchar, pareció- lo no, queremos eso ya es... Ese ya es muy personal. Sí, eso ya es personal, pero Jessie, no sí, seas sí. tóxica. Por favor. Y casualmente las dos se llaman Jessie. No, y él también tiene una exnovia que se llama Jessie. Sí. Y Chicahual tiene una Tiene una novia que se llama Jessie. ¿Y ¿Te tú llamas has- Jessie, güey? No, ¿No tienes una novia que se llama Jessie, güey? No, ok. Pronto, hermano. Pronto. Y bueno, algunos días después le confirmaron que su papá se había muerto. Entonces, pues sí, la castrosa del salón Efectivamente. tenía razón. O sea que está cumpliendo lo que está diciendo. Durante y a pesar de todos los extraños sucesos de agosto, Lydia y George habían asentado su vida de casados. Se habían mudado juntos y vivían en Butler's Point, en Franklin. Y Lydia había quedado embarazada de su primer hijo. ¿Qué? O sea que si la profecía se La va a cumplir, profecía se- ella ya va a ¿Pero qué edad morir, ¿no? tenía, güey? 15, ¿no? Sí, tenía como 16 años ya. ¡No mames, güey! Parece su hermana, güey. Que se esperaba en marzo de 1801. El nacimiento del niño no fue fácil
Y justo como la castrosa del salón había profetizado, 10 meses antes, ni Lydia ni el bebé sobrevivieron a la prueba. Ambos fueron enterrados junto a Nellie y su bebé en Butler's Point. O sea, todavía que los mata, los entierran junto a ella. Juntos, o no, sea, así de, para que estemos todos juntos. Porque sus por la ovarios le eternidad. dijeron que Simón. ni estando muerto te vas a librar Te vas a librar de mí. Nelly, O sea, ay, tú, la socia, no te vas a librar de mí. la socia. Poco después de su muerte, George colocó todas sus pertenencias en un bote y flotando desde Butler's Point lo incendió. Cuando fue arrastrado por las mareas a través de la bahía, navegó hasta la granja de Blaisdell, quien vio la acción como una afrenta a su hija. O sea, ya George quemó las cosas y el papá, bueno, el ex suegro, dijo, pues ya se está deshaciendo de las cosas de mi hija, ya lo va a superar. Pues sí, Ah, claro, sí, ya está quemando las cartitas de amor, del oso de Exactamente, peluche. de tu exnovia tóxica. Está cortando los lazos con los recuerdos de su esposa fallecida. George se casó de nuevo con una mujer llamada Mary Guggins y la pareja tuvo 4 hijos. Por fin se le hizo tener hijos a George y una familia. Pregunta, hijos. ¿se agarró a alguien de su edad? O No dice cuántos años tenía, fíjate. No dice cuántos años tenía. Nellie apareció solo una vez más y fue para el evangelista errante Abraham Cummings, que ya había aparecido antes. Sí, sí. Quien no había estado presente durante gran parte de los acontecimientos y a pesar de que había sido testigo de la voz que hablaba en 1800, no se sentía impresionado. Sin embargo, a su regreso a Sullivan, la situación le pareció irresistible. Durante el resto de las apariciones, había reunido todos los testimonios de los testigos oculares de la población local y publicó todos estos testimonios junto con la colección de cartas relevantes en un trabajo que detallaba los eventos que rodearon a Sullivan, Franklin y a Nellie Butler. O sea, documentó todo. El vato escribió cartas, publicó los testimonios, le dijo, Carlos, ¿ya viste? ¿Sí lo viste? ¿No lo viste? Apareció Nelly, apareció, se dijo hizo esto, sí. hizo lo otro y bla, bla, bla. Los primeros registros de un fantasma, por así decirlo. Exactamente, por eso decimos que es el primer fantasma documentado. El espectro de Nellie Butler es un evento complicado con muchísimos temas religiosos. Todo el mundo citó cómo aparecía tanto en el día como por las noches, en el sótano de los Blaisdell, en campos abiertos y en otras 4 casas alrededor de Franklin. La casa de James Miller, a media milla de distancia, así como de Sarah y Samuel Simpson, Josiah Simpson y Abraham Cummings, a 1, 3 y 5 millas de distancia. Ellos mencionan todas las veces que invitó abiertamente a las personas a acercarse a ella, tocarla y sentir por sí mismas, cómo a veces aparecía para algunos y no para otros, aunque estaban uno al lado de otro en ese sótano y con poca luz. Es bastante fácil señalar con el dedo a Lydia, sin embargo, ¿cómo habría podido saber ella la gran cantidad de información necesaria para responder tantas preguntas sobre la vida de Nellie Butler? Algunas de las cuales eran extremadamente personales e íntimas. O sea, todavía de que el fantasma la mató, la gente decía que era ventrílocuo y que ella manejaba al fantasma. Y que o sea, la conocía quemaba, le echaba... todo. Sí, una reputación muy mala. Exactamente. Dios mío, güey, no. ¿Qué pedo La con gente ese estaba bien fantasma? enferma en los Sí, 1800. Por otro lado, a los escépticos... Los fantasmas de las personas, ¿verdad? Sí, no, hombre. A los escépticos les resulta demasiado fácil destacar el matrimonio como un factor clave en el engaño. O sea, creen en el matrimonio, güey. Es el favor. No, creían que el matrimonio fue un engaño. Güey. Diseñado para que los padres permitieran una relación prohibida. O sea, todavía decían que Lydia, porque pues, obviamente en aquellos tiempos la mujer siempre tiene la culpa, ¿no? Entonces decían que Lydia era la culpable de que la fantasma se había aparecido porque ella era la que quería casarse con el de 29 años. Bueno, 30 y tantos. O sea, ella lo invocó. Ella hizo todo. Ella siempre fue la culpable. Sí, digo, ¿qué niña de 3 años no se quiere casar con un hombre de 29? Claro, o sea, exactamente. ¿verdad? Hermano, me ganaste O sea, la por idea. O sea, favor, no mamen. es Contacto, obvio. miedo, patrocinando pederastía desde tiempos inmemorables. El evangelista viajero Abraham Cummings fue probablemente el mayor simpatizante del espíritu y se encargó de documentar y transcribir cuidadosamente todo el asunto. Sin embargo, uno debe de ser consciente de la perspectiva religiosa de esa época. Cummings había estado evangelizando en una época en la que el materialismo era desenfrenado para él. Recopilar los testimonios de los testigos oculares de Nellie Butler y publicarlos habría sido un esfuerzo para respaldar su agenda religiosa y contrarrestar los argumentos de que no había almas inmortales. O sea, toda la documentación le sirvió para decir que todos nos vamos a morir, ¿no? Básicamente. Okay. Así. Una tesis. Escribió su tesis y se graduó de la UNID. No, ¿verdad? No nos pagan la UNID para mencionar. Cierto, de la universidad. Aparte, o mejor UNEA.
Chale. Al final no queda nada más que evidencia circunstancial para ambos lados. A pesar de esto, sigue siendo una historia fascinante y que bien podría ser el verdadero origen del espiritismo en América, precediendo la norma aceptada por más de 50 años. La verdad del asunto seguirá siendo un misterio. Oye, amigo, es que... Y sé finit. nomás una pregunta, güey. Sí. Esta historia, Ajá. ¿qué tiene que ver con las hermanas que comencé? Ya No, lo eso ya lo había explicado. Sí, Sí, güey, nada. pero nada. Nada. Fue El la espiritismo. introducción. Fue una introducción de que las hermanas Fox eran unas charlatanas Ajá, y la gente pensaba que esto era charlatanería ok. y ahora la gente piensa que esto es totalmente real. Esa es la relación. Sabía que se iban a perder, pero estaba muy chida la introducción. Sí, claro. Sí, o sea, yo sí me perdí poquito porque... Mira, yo lo que y las quiero aclarar hermanas a la Fox, gente es que sí hay mucho charlatán de este tipo de cosas, pero también hay gente que lo hacemos con respeto. Cuando hacemos una investigación y cuando vamos a buscar entidades, sí hay. Entonces, hay que hacerlo todo con respeto y con protección. ¿Cuál protección? San Benitos. Ah, Yo pensé en estaba otra pensando en cosa. otra cosa. Sí, yo también estaba pensando en otra Sí, ya te protección. ibas a poner un condón en la cabeza para irte verga, ¿no? No vaya a ser. Oye, amor, ¿estás protegido? Sí, claro. Ah, no. Tengo mi San Benito. Tengo mis amenitas. Se la avientas al fantasma para que no se pase de verga. Ah, ya. Se la avientas a la Nelly. Le para dices, que no se detente. No, muy buena historia, amigo. La verdad, Gracias. otra vez me acabas de sorprender. Tus investigaciones, neta, me gustan mucho. Neta, me da un chingo de miedo, güey, porque... Y eso que... Porque no te puedo decir. Sí, güey, es que, o sea... Neta, a veces se me va el hilo, güey. O sea, es que a veces me meto tanto en la historia que me la estoy imaginando, güey. Pues ahí va. Sí, me empiezo a ir. Entonces, ya para aclarar, Nelly hizo lo que se le hinchó. Nelly era una castrosa que no quería que su esposo se casara otra vez. O sea, primero dijo, sí, cásate, y de repente, ni madres, puto. Te vas a morir. No, pero al final se volvió a casar y tuvo 4 hijos. Pero se llevó a la Pero niña. pues ya hizo su desmadre, ya. Sí, no, o ya sea, fue a yo molestar, ya me fue a sigo chingar. preguntando Nah. qué culpa tenía la niña, güey. Nada, Exacto, pues, exacto. pues la culpa era que se iba a casar o que se quería casar con su ex esposo. Morra tóxica. Bueno, ya, o sea. Tóxica. Mira, yo solamente Tóxica. por eso, porque la verdad no me gustó el final. Yo al principio, o sea, como dice Tony, también me estaba imaginando la historia y todo. Y dije, no, igual Nelly no es Nelly, es un demonio y va a poseer sí, al bebé o algo así. si era Nelly, si era, Sí, bueno, o si sea, era un demonio. Pinche Chucky. No, yo siento que era más Era, bien el era un no, mira. demonio castroso. No, mira, yo siento que más bien era el fantasma de la morra Ah, yo pensé tóxica. que el fantasma de la Eso, güey, ópera. ¿cuántas No, Nellys no. hay en pleno 2020, güey? Sí. O sea, yo por eso lo Y están defino, vivas, güey. defino la historia como buena. Bueno, no, interesante. Una historia interesante porque es el primer registro de un fantasma. Es que Sí, piensas, pero, piensas que va a ay, tener Dios otro mío. giro. La Sí, verdad exacto, es que yo yo dije, también sí. cuando empecé a leer dije, una maldición, un demonio, exacto. una bruja. Y no, nomás quería que no se casara. Yo hasta Yo estaba por comparando. primera vez pensé que esta historia iba a terminar feliz, güey. Que Nelly iba a aceptar que su esposo se casara con alguien más. Se iba a ir a la luz. Que se iba a ir a la luz. O sea, cumplí mi cometido, hacer feliz a mi esposo. Cumplió con su alguien cometido. Pero- Mató a la nueva esposa de su ex esposo y a su hijo. Que era una niña. Que era güey, una o sea, niña. Ese fue su cometido. más. Nelly, Tóxica. neta, ojalá te aparezcas en mi casa para hablar tú y yo. Ay, sí. Sí, Chuy. Sí, Chuy. Ahorita. Ya, ahorita Dile que te ya. apareces y te grabo y te subo al canal. Ahí está Nelly. Sí, ahí está. Miento de la madre por lo que hizo. Definitivamente Nelly no quiero. No, creo que es el fantasma que yo quiero que se me aparezca. o Sí, sea. yo quiero que se me aparezca el fantasma de, no sé, güey. ¿Quién se ha muerto? No, Alguien yo que ningún Marilyn fantasma. Marilyn Monroe. Pero en sus años cuando estaba buena. Sí, ¿no? cuando O sea, estaba, sí. Cuando estaba deseable. Yo quiero que se me aparezca Luisito Rey, el papá de Luis Miguel. Preguntarle qué pasó con. Sí, con dije, su mamá. neta, güey, hiciste eso. Neta, tu hijo. Que se aparezca la mamá de Luis Miguel. Sería mejor eso. No se sabe si está muerta, amigo. Pues. Ese es otro tema, amigo. Está chido, para otro tema. Ese podcast Sí, lo va a está chido. investigar Tony. Y yo no voy a saber nada. Vamos a cambiar papeles en ese Claro. podcast. Va a estar bueno ese Ah, podcast. pero ya tienes la introducción. Pues va a tratar de la mamá de Luis Miguel y los misterios. Estaría chido, Pero neta, yo no sé nada de Un Luis Miguel. creepypasta de eso. Estaría de lujo. Sin ver la serie. Mi Carlitos, Charlie Falcón. Muchas Josué, gracias. Tony. No, gracias a ustedes. Me la pasé muy bien. Pues aquí estamos si me quieren invitar. Pero Claro al que podcast, a sus investigaciones no es por nada, pero no, la verdad, yo sí le saco a sus investigaciones. Pues aquí andamos cuando quieras, cuando volvamos a grabar después del coronavirus. A mí sí me gustaría que volvieras, bueno, más bien que volvieras al podcast, pero más bien que nos acompañaras a una investigación para Tony, que no, vivas. no acabas de escuchar lo que dije. Sí, güey.
Pero pues, o sea, no, estaría no- bien. Híjole, O sea, no- me no la, seas- me la no pienso, seas hermano, así, me la güey. pienso. no pasa nada. Ándale. ¿Cómo está bien, jalo, pues. Ya. Eso. Sí, vas a ver, te voy a se bien fácil, Es más, güey. grabamos podcast a medianoche y luego nos vamos a grabar investigación. Y para colmo te preparo una Ay, investigación, un podcast, un tema terrorífico. Por así, neta, güey. Y- Algo así como los Warren. Es más, güey, una vamos a cosa así. grabar. Vamos a quiero grabar una segunda parte del regreso al Panteón de la Cruz o al Panteón de la Salud, güey, que va a estar. Justo donde te acabo de comentar antes de iniciar el podcast que mi única experiencia paranormal fue en ese panteón. Y no quiero. Ajá. Sí, bueno, pues Y que ahora ya evito. Ajá. mira, total, no pasa de que si te traumas te fragmentes. Como chica igual. Como chica. O como Billy Milligan. Oh, bueno. Ya estamos. Va, ya desvariando, está, amigo. ya está. Bueno. Accedo porque los quiero mucho y son mis amigos. Va, accedo. Gracias, igualmente, amigo. Se van a divertir con mis reacciones, güey. La neta. Es que, y más en un panteón, te digo, la mente juega un papel bien crucial que cualquier cosa que escuchas, en lugar de que sea es una piedra o es un animal, dices, es un pinche fantasma, es un demonio y ya valí verga. O sea, se les van a divertir viéndome. Así es. Bueno, pues mi querido Charlie, muchísimas gracias por haber venido a esta grabación de este podcast. Espero que te haya gustado el tema que preparamos para ti. Claro, claro. Ah, lo Y- escogiste para mí. Gracias. Claro, claro. Y pues ojalá nos veamos pronto en este podcast. ¿No te pase? Ojalá no te Ojalá y pase. no. Y menos Ojalá que no sea te el pase. Nelly, güey. O sea, Jesse, compórtate. Nelly y Jesse se parecen, güey, aguas. mi amor, yo sé que tú eres diferente. Yo sé que tú no eres tóxica, Jesse, te estamos vigilando. Va para las dos Jessys. Para... Así está. No, Sí. mira, no, la mía es mi Chucky, güey. Te creas, te amo. Voy, chaparrita. Y suscríbanse, Contacto Miedo. Así es, Síganme, Chacharly Falcón. Nah, no es Sí, cierto. no, sí, tus Ah, redes, sí. tus redes. Arroba Chacharly Falcón, los voy a dejar aquí. Allá no hay cámara, pero bueno. Se los dejamos en Facebook y en Instagram. Y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, mi querido Charlie. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. ¿Y tú? ¿Conoces a Nelly?